Qué placer volver a encontrarnos por medio del canal 3, Cablevisión, y también saludarles a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, y damos gracias a Dios por este hermoso día. Todos sabemos que el clima ya está cambiando y esperamos que el clima espiritual también cambie en nuestra vida y en nuestro distrito. El Señor Jesús siempre nos inculcó que nosotros debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. El apóstol Pablo nos dice que debemos gozarnos, regocijarnos en el Señor siempre. Así que usted y yo debemos estar regocijados, porque no estamos solos o desamparados. El Señor está con nosotros. Su misericordia nos sostiene todos los días de nuestra vida. Al cantar las alabanzas, al recibir la palabra, usted debe ser la persona más feliz, porque a través de estos medios o recursos viene la bendición del Señor sobre su vida. A veces, seguramente con buenas intenciones, nuestros hermanos o los amigos que ingresan por Facebook, por ejemplo, dicen, lo está viendo. Está muy bien, gracias a Dios, bienvenidos. Pero sería mejor que digan, estoy participando, estoy cantando, estoy orando al Señor y recibo la palabra con mucho aprecio y gratitud al Señor. Por eso hoy vamos a continuar con la predicación de la palabra. Ustedes se habrán puesto a pensar, ¿qué sería de un culto sin predicación? Solamente puras alabanzas y puras oraciones y algunas otras cosas, pero sin la predicación de la palabra. ¿Cuán importante es la predicación de la palabra? Porque este es el punto central y medular de nuestra relación y nuestra adoración al Señor. Así que preste atención, pero póngase ahí cómodo. Y cuando digo cómodo no significa que se va a quedar dormido, sino para escuchar, para entender y tomar notas, y especialmente para dar la respuesta adecuada a la palabra del Señor. En 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 2 en adelante, dice la palabra del Señor: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué buena palabra. Gracias a Dios. Les voy a hablar acerca de la situación humana, de experiencias diarias, que tiene que ver con un antes y un después. Toda persona tiene un antes y un después, sea por ocupación, por edad, por el curso del tiempo, por decisiones tomadas, pero especialmente por la conducta antes y después de conocer a Jesús. El después puede ser mejor o peor. Por ejemplo, para los que están en la cárcel por condena perpetua a causa de un delito que merece tal sentencia, su después es peor que los males que cometió en el pasado. Alguien que es sentenciado a pena de muerte, su después es más trágico que su pasado. Pero el después de muchas personas es aún peor cuando ellas mueren sin salvación y van a la condenación eterna. La razón principal por qué se predica el Evangelio es para que el después de toda persona sea mejor, sea más excelente, sea de mayor relevancia que su antes. En estos versículos vemos un antes y un después del apóstol Pablo, como veremos a continuación.
En primer lugar, veamos el antes. En los versículos 12 y 13 dice: pero doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, subraye eso, antes, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, ese es el después, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El antes de Pablo corresponde a su condición de judío y fariseo, muy celoso de las tradiciones de sus padres y de las leyes de Moisés. Los fariseos constituían un grupo religioso que la mayoría de los judíos admiraba. Estudiaban la ley de Moisés minuciosamente. Muchos maestros de la ley estaban relacionados con este grupo y deseaban obedecer lo que ellos enseñaban y decían, aunque su modo de interpretación a veces los llevaba a ignorar los mandatos de Dios por poner más atención y practicar más las tradiciones de sus antepasados que los mandatos de Dios. Por eso en algún momento el Señor Jesucristo les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. En la actualidad, este término se usa en sentido despectivo y equivale a hipócrita, porque así también el Señor los calificó a los escribas y a los fariseos, según Mateo 23, 13 al 15. Por eso, a toda persona que actúa o procede fingidamente se le dice fariseo, que quiere decir hipócrita, no está diciendo la verdad. El apóstol Pablo, para sustentar su testimonio y lo que está diciendo de su antes y después, dice a los Gálatas: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Allí está haciendo resaltar las tradiciones de sus padres que la ley de Dios. Sigue diciendo en Filipenses 3, 5 y 6, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Era un religioso tan entregado a las prácticas y a las costumbres de sus antepasados. Era tan celoso de que cada práctica, cada costumbre se cumpliera en los mínimos detalles. A eso se refiere cuando dice que era muy celoso en cuanto a las tradiciones de sus antepasados. En segundo lugar, este hombre era un blasfemo. Blasfemar es proferir o pronunciar maldiciones con palabras injuriosas contra Dios o contra alguien que lo representa. También significa calumniar e insultar. Blasfemo, en el término hebreo retz, traducido tradicionalmente, significa escarnecedor. Eso está escrito en el Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Que alude a quienes no tienen respeto por nada, ni nadie, ni siquiera por Dios. Pablo, en su blasfemia, había hablado cosas muy ofensivas contra Cristo. Lo negó, lo rechazó muchas veces hasta con insultos. Un blasfemo es alguien que no respeta a Dios. Claro que él no sabía que Jesucristo también es Dios. Esto es algo contradictorio con un fariseo, como tratando de agradar a Dios según su costumbre, según su modo, según su interpretación. Al mismo tiempo pudo blasfemar contra Dios. Pablo, como fariseo, blasfemó contra Cristo, porque no lo conocía como el Mesías,
en su vida anterior, antes de conocer a Cristo. Por eso ahora menciona que al atacar al cristianismo, en realidad estaba insultando al mismo Señor. Además, su pecado no fue solo de palabras o pensamientos, sino de hecho. Su ataque fue contra la iglesia del Señor, persiguiéndola intensamente y tratando de destruirla. Él está dando ese testimonio de cómo fue su vida anterior, como un blasfemo. Y luego dice que era un perseguidor. Perseguía a muerte a los que creían en Jesús. Es bueno que las personas entiendan. Hay personas que persiguen a muerte a los que creen en Jesús. Los odiaba y quería verlos no solamente encarcelados, sino muertos y destruidos. Él quería destruir totalmente el cristianismo. En Hechos 22, 4 y 5, él da su testimonio ante el pueblo cuando ya estaba preso para ser enjuiciado y llevado a Roma. Dice él: perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Está hablando de los seguidores de Cristo, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el concilio de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco. Y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. En Hechos 26, 9 al 11, cuando lo presentaron ante el rey Agripa, él dice: yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo usted puede entender esto? Que el fariseo, Pablo decía, creía que era mi obligación hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades extranjeras. Por eso en 1 Corintios 15, 9, él de manera muy humilde, reconociendo cómo fue su vida anterior, con cierto pesar en su corazón, dice: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y para que su testimonio tuviera mayor relevancia, dice: yo en mi vida pasada, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, irreprensible, es decir, intachable. A pesar de ser así un fariseo tan celoso, un fariseo que procuraba cuidar o cumplir con todos los detalles de la ley de Moisés y de las tradiciones de sus antepasados, ¿cómo es que guardaba enojo, rencor, odio y deseos de muerte contra los seguidores de Cristo? En su vida anterior, dice él que era un injuriador. Esta palabra en griego es hubristen, que lleva el concepto de furia y violencia con que llevaba a cabo su persecución contra los seguidores de Cristo. Ultrajaba a los cristianos con insultos y hechos denigrantes. Es una palabra terrible que indica una actitud de arrogancia, insolencia y crueldad, que encuentra placer y satisfacción al insultar y lastimar a otros. Él dice que se gozaba cuando a los cristianos los torturaban. Él se alegraba cuando los martirizaban. Por eso cuando Esteban fue apedreado, él estaba contento y feliz.
y cuidaba las ropas de Esteban allí, viendo cómo lo mataban a pedradas. Y él estaba satisfecho. Por eso esta palabra injuriador significa que tenía satisfacción y placer al insultar y lastimar a otros y al verlos morir, aparentemente por estar equivocados. De este modo hace referencia a la furia y violencia brutal con la que efectuó su persecución. Él está hablando entonces de su vida anterior, antes de conocer a Jesucristo. ¿Cómo era este hombre? A pesar de ser religioso. Amigos, la religión, los rezos, los ritos, las indumentarias religiosas no aseguran que esa persona sea temerosa de Dios, que esa persona realmente ame a Dios y respete las leyes de Dios. Hay mucha gente que tiene religión, que hace rezos, que carga indumentarias religiosas, pero tiene odio, tiene rencor, tiene malas intenciones, tiene malos deseos en su corazón contra su familia, contra su prójimo y contra personas que no son de su idea o de su credo. Entonces, es necesario que esa religiosidad sea depuesta, sea quitada, para que realmente se conozca el verdadero camino. La segunda cosa que encontramos en estos versículos es la transición del antes a después. Dice en el versículo 13, el Señor, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e infuriador, me recibió a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En el versículo 12 está agradeciendo al Señor por esa gracia inmensa. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y en el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia del Señor fue más abundante que mis maldades, que mis pecados, que mis venganzas, que mi odio, que mi rencor. La gracia de Dios fue más abundante y esa gracia sigue siendo abundante hoy. Este cambio extraordinario lo atribuye a la inmensa misericordia de Dios para un pecador empedernido. Reconoce que la gracia de Dios fue más abundante que sus pecados. Por su abundancia, esa gracia todo lo avasalló, es decir, lo absorbió, lo sometió bajo su justicia y bajo su control, todo ese pecado. Reconoce que sus malas obras eran resultados de dos cosas: de su incredulidad y de su ignorancia. Religioso ignorante, religioso incrédulo. Usted puede imaginarse cómo pueden existir religiosos incrédulos, personas que tienen una religión que aparenta ser tan devota, tan temerosa o tan entregada a Dios, y sin embargo son incrédulas, pero también son ignorantes. En cuanto a la incredulidad, Pablo, antes de conocer a Cristo, no creía en Jesús. Rechazó en forma insolente a Jesús. Endureció su corazón mientras todavía era un incrédulo. El corazón de todo incrédulo está endurecido, está cerrado para Dios, puesto que como incrédulo no sabía lo que estaba haciendo. El incrédulo no sabe lo que está haciendo. Piensa que lo que hace es correcto. De eso va a recibir recompensa de Dios. Entonces actuaba dentro del terreno de incredulidad y actuaba en conformidad con la incredulidad. Toda obra mala, toda obra perversa que el hombre hace es el resultado de su incredulidad. Las personas que aborrecen, las personas que hacen daño, las personas que matan, que asesinan, que violan, que secuestran y hacen tantas otras cosas perversas, es el resultado de su incredulidad y la dureza de su corazón.
El corazón está empedernido, el corazón está lleno de pecado y ha perdido todo sentido de humanidad, de compasión y de sensibilidad. Por eso actúa de esa manera. Y Pablo dice, yo hice todas aquellas cosas contra los seguidores de Cristo por mi incredulidad. En segundo lugar, dice, por ignorancia. Y aquí es algo paradójico. Al perseguir a los cristianos con tal crueldad, pensaba que así servía a Dios. Al perseguir a los cristianos así, de esa manera, pensaba que servía a Dios. Claro que tenía una religión, pero con una oscuridad espiritual, porque no conocía a Dios en forma personal. Amigos, no es cuestión de tener una religión, no es cuestión simplemente de tener una identidad religiosa. Es asunto de conocer personalmente a Jesucristo. Es haber tenido un encuentro con Él en algún momento de su vida. Su ignorancia era tal que, odiando y matando a los cristianos, pensaba que así agradaba a Dios, o que así alababa a Dios, o que hacía la voluntad de Dios. Yo tuve como profesor a un ex católico religioso, un ex sacerdote, y él en su testimonio decía, yo viajé de España a Bolivia para destruir a los protestantes, a los evangélicos. Organicé un movimiento llamado la Juventud Católica de Bolivia, con el propósito de destruir a todos los protestantes. Era religioso, llevaba la sotana, tenía el crucifijo, pero tenía odio, tenía malas intenciones, tenía todo ese deseo de destruir a los seguidores de Cristo. Pero felizmente, al igual que como Pablo, en algún momento ese sacerdote tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Y quiero decirles, amigos y hermanos, y de paso, hay tantos sacerdotes, no sé de qué confesión, no sé de qué religión. Pueden ser sacerdotes judíos, pueden ser sacerdotes católicos, pueden ser sacerdotes ortodoxos, sacerdotes del musulmán, lo que sea. Pero muchos de ellos, o casi la totalidad de ellos, no conocen a Jesucristo, solo conocen una filosofía religiosa, solo conocen prácticas religiosas, solo conocen ideologías y terminologías religiosas, pero no conocen a Jesucristo como debieran conocerlo. Esa fue la condición del apóstol Pablo antes de conocer a Cristo. Sin embargo, a pesar de esta condición tan pecaminosa, Dios en su abundante gracia y misericordia derramó su fe y amor sobre este pecador arrepentido, que produjo un cambio, escuche, que produjo un cambio radical, un cambio absoluto y admirable en su vida, inexplicable. Los fariseos contemporáneos, los religiosos de la época de Saulo estaban totalmente disgustados por ese cambio terrible que había ocurrido en la vida de este hombre. Dice un comentarista, el doctor Hendriksen, lo más asombroso es que a un pecador tan grande se le otorgó una misericordia tan grande. ¿Eso no le llama la atención? ¿Eso no le sobrecoge a usted de gratitud al Señor para decir cómo a un pecador tan perdido de esa manera, Dios tuvo misericordia y derramó su gracia sobre ese hombre pecador? Eso puede hacer hoy con usted. Eso puede hacer con cualquier persona en estos momentos. Hombre que es peligroso, hombre que es dañino en su casa, tiene religión, de repente en este mes de octubre ha hecho tantas oraciones, tantas confesiones, rezos, quizás hasta se ha puesto la ropa que se ponen en este mes del Señor de los Milagros, pero en su corazón guarda muchas cosas pecaminosas y perversas. Y después vemos en tercer lugar el después de Pablo. ¿Cómo fue el después de Pablo? Después que tuvo un verdadero encuentro con Cristo. Lo primero, ahora expresa su inmensa gratitud a quien antes rechazaba y odiaba. Y escuche lo que dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor.
Doy gracias a ese Cristo a quien yo antes rechazaba y perseguía. Lo que antes perseguía a muerte, ahora amaba a muerte. Estaba dispuesto a dar su vida por amor a Jesucristo. Ese es el cambio rotundo. Ese es el cambio de 380 grados. Ese es un cambio, diríamos, trágico en cierto modo y dramático. Mejor, un cambio dramático. Lo que antes odiaba, ahora amaba tanto. Lo que antes perseguía, ahora lo seguía. Por eso es que muchas personas que cuando vienen a Jesucristo tienen esta experiencia. Reconoce que olvidando totalmente su maldad y perversidad, le tuvo por fiel poniéndole a su servicio al ministerio. Lo que antes quería destruir, ahora difundía ardorosamente. Declara que el mensaje del Evangelio que ahora predica es fiel a la revelación y merece ser recibido por todos, porque no lo recibió de hombre alguno. Este mensaje no lo recibió de hombre alguno, ni de los fariseos, ni de las sinagogas, ni de la escuela de los rabinos, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Pone énfasis en que el Evangelio que él predica es verdadero y digno de crédito. Por lo tanto, este mensaje es valioso y merece ser aceptado plenamente. Este es el mismo mensaje que predicó Jesucristo. Este es el mismo Evangelio que Jesús predicó y dijo que nosotros predicásemos. Ahora, declara abierta y públicamente que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Antes decía que era un blasfemo y perseguidor. Ahora declara que Él es el único Salvador. Concuerda con las palabras del Señor Jesús al definir su propósito por el cual vino a este mundo. Y dice en Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Pablo, antes de conocer a Cristo, estaba enfermo en su cabeza, enfermo en su corazón, enfermo en su mente, enfermo en todo. Y Jesucristo vino a buscar a los enfermos y a sanar a los enfermos a causa del pecado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo pecador debe considerarse a sí mismo como el más pecador de todos y merecedor únicamente del justo juicio de Dios, y no tratar de justificarse, acusando a otros como más pecadores que él. La idea más apropiada es el único y el más grande pecador, cuando él dice de los cuales yo soy el primero, que Jesucristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Dios tuvo misericordia de un pecador tan terrible como Pablo, no hay límites para que todo pecador sea alcanzado y perdonado. A usted también el Señor hoy le puede perdonar, así como lo hizo con él. Entonces Dios mostrará toda su clemencia hacia ese pecador por medio de Jesucristo para darle perdón, salvación y vida eterna. La palabra clemencia significa que Él mostró su máxima paciencia de la que es capaz de hacer. Su paciencia completa, un estado de calma emocional ante una provocación sin queja ni irritación. Jesucristo no se irritó a pesar de esa brutal persecución que hizo Pablo. Le tuvo paciencia, esa palabra clemencia, le tuvo paciencia. Y por eso es que el Señor se agradó no en destruirlo, no en castigarlo, menos en vengarse, sino en salvarlo. Al ver la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de que existen razones suficientes para darle honra y gloria. Muchos de los que están escuchando esta palabra, de los que están sintonizando Cablevisión, han sido transformados igualmente por el poder de Jesucristo y conocen al Señor Jesús como su Salvador. Y por eso es que le alabamos, por eso es que le cantamos, le adoramos. Dios nos fortaleció cuando éramos débiles pecadores,
porque posiblemente también lo hicimos por ignorancia en incredulidad. Dios nos tuvo por fieles, por lo que nos ha dado lugar en su servicio. Yo me siento agradecido y me siento dichoso de estar al servicio de Dios. Antes estaba al servicio del pecado, al servicio de Satanás, al servicio de la corrupción, al servicio de toda injusticia, pero gracias a Dios que ahora puedo estar al servicio de Jesucristo. Este es un puesto de gran privilegio, que no lo merecía, ni usted lo merecía, pero por la gracia del Señor, como dijera Pablo, somos lo que somos ahora, hijos de Dios, siervos de Dios, predicadores del Evangelio de Jesucristo. Nos hizo objetos de su abundante gracia al darnos a Cristo por medio de la fe y del amor en Dios. Nos ha hecho objetos de su misericordia al perdonar nuestros pecados y al usarnos para salvación de otros. Es decir, dice Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Es decir, yo soy ese ejemplo de un pecador transformado, de un pecador arrepentido, de un perseguidor perdonado. Entonces me constituí en ese ejemplo. El apóstol Pablo concluye esta parte de su mensaje con una solemne alabanza donde expresa que Dios es el Rey de los siglos, el Rey eterno, inmortal, el eterno Dios que nunca pasa, no tiene principio ni fin, invisible, Dios Espíritu eterno, pero manifestado en carne por medio de Jesucristo. Dice en San Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. El único y sabio Dios, recuerde y escuche, no hay otro Dios aparte del Creador del universo, que con sabiduría creó todas las cosas. Solo a Él, dice Pablo, solo a Él, a nadie más, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Solo Él debe ser alabado y adorado por toda su creación, por todas sus criaturas y por todos sus redimidos. Esta es la alabanza y testimonio de un pecador arrepentido y transformado. Usted puede tener ahora esa experiencia maravillosa. Usted puede hacer esa transición de un antes y después. Mañana o más tarde alguien podría decir si hoy ocurre un cambio en su vida. Yo era un hombre perdido en el vicio del licor y Cristo cambió mi vida, ahora soy una persona nueva. Era una persona que guardaba odio y rencor en mi corazón, pero ahora amo aún a los que me aborrecen. Era una persona insolente, violenta, pero ahora tengo paz y tengo amor en mi corazón. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, tiene que establecerse un antes y un después. Sin esa experiencia, amigo, su religión, su credo, su creencia no le garantiza ninguna seguridad, ni en el presente ni en el futuro. Ha llegado el momento en que usted puede pasar de esa vida de pecado a una vida de salvación, de perdón, a una vida de esperanza eterna con Jesucristo. Y por eso es que hoy quiero hacer una oración por usted. Y déjeme orar para que el Señor haga esta obra en su vida. Amado Señor y Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado. Señor, hemos registrado o hemos revisado lo que tú hiciste en la vida de tu siervo Pablo, como has hecho en la vida de muchos en el mundo, de millones de personas, aún personas religiosas, aún, Señor, en la vida de aquellos que creían que de la manera como ellos hacían te estaban sirviendo, pero de manera equivocada. Y tú has cambiado, Señor, esas vidas. Ahora hay testimonios maravillosos en todo el mundo de ese cambio experimentado. Señor, sin embargo, hay todavía millones de personas, miles de personas en nuestro país y en el mundo entero que no han
encontrado este cambio, que no han experimentado esta transformación de un antes a un después. Las personas que nos están escuchando, hay algún hombre, hay alguna mujer, hay algún joven, hay alguna señorita, hay algún hombre que está perdido, que está dominado por el pecado, por un vicio, por una pasión que no tiene control. Ten misericordia de ese hombre, ten misericordia de esa mujer. Hay alguien que si bien cree en Dios, que si dice que cree en ti, tiene religión, pero guarda en su corazón enojo, guarda en su corazón amargura, guarda en su corazón odio contra alguien. Ten misericordia de esa persona que nunca supo perdonar, que se resistió a perdonar a sus ofensores. Señor, tú perdonaste a este hombre tan perverso, blasfemo, perseguidor e injuriador, y no solamente lo perdonaste, sino que lo hiciste tu ministro, tu servidor, el predicador del evangelio. Señor, tú puedes cambiar la vida de ese hombre que está escuchando ahora, puedes cambiar la vida de esa mujer, de esa familia, puedes cambiar la vida de ese político, de ese sacerdote, puedes cambiar la vida de ese empresario que muchas veces ejerce abuso, Señor, contra sus trabajadores. Ten piedad, oh Dios de los cielos, en este día. Se haga un milagro, Señor, que se operen cambios en los hogares, cambios en las familias, y que mañana o más tarde, Señor, las familias y otras personas pueden decir: ahora vemos admirados un cambio de vida en ese hombre y en esa mujer. Dios de los cielos, hazlo por tu gracia infinita. En estos momentos, haz esa operación. Amigo o amiga, usted en estos momentos puede tomar una decisión definitiva, y quiero animarle que usted decida. Dios tuvo misericordia de este hombre cuando estaba yendo hacia Damasco, allá en Palestina, para tomar preso a los cristianos que estaban en el sur de Jerusalén, en Damasco. Pero en el camino a Damasco, el Señor le salió al encuentro a este hombre perdido, y allí él experimentó ese cambio. Y en esta mañana el Señor quiere hacer ese cambio, quiere tener un encuentro con su persona. Ábrale su corazón ahora, le animo que usted le abra y haga esta oración de arrepentimiento. Repite esta oración, diga conmigo: Señor Jesús, yo también estoy perdido. Yo también soy esclavo de mis vicios, de mis pecados, de mis malas acciones. Yo también guardo en mi corazón mucho enojo, mucho odio, mucho resentimiento, mucha violencia, mucha ira. Te pido perdón, oh Dios, perdona mis pecados. Muchas veces dije: yo no quiero ser así, pero no he podido cambiar. He probado los medios, he probado las formas y no he encontrado ese cambio. Mas ahora, Señor, te abro mi corazón. Jesucristo, tú que cambiaste la vida de ese hombre perseguidor, de ese hombre blasfemo e injuriador, cambia mi vida, por favor. Perdona mis ofensas, mis maldades y mis pecados. Ven a mi corazón. Señor, yo creo en ti, ahora sí creo sinceramente en ti, y te recibo por la fe como mi Señor y mi Salvador. Y gracias, Jesús, por aceptarme. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha hecho esta oración, comuníquese con nosotros. Queremos saber la obra, el cambio que el Señor ha hecho en su vida. Estamos muy contentos y queremos guiarle y ayudarle en esta vida nueva. Gracias a Dios. Ahora vamos a orar por necesidades específicas. Este hombre, después de experimentar el cambio, una y otra vez en todas sus epístolas, repite y dice: yo estoy orando por ustedes, por los hermanos, por las iglesias, por las personas. Nosotros no hemos aprendido a rezar, no hemos aprendido simplemente a repetir oraciones aprendidas de memoria. Hemos aprendido a hablar con Dios desde lo más profundo de nuestro corazón, porque eso es lo que al Señor le agrada. Y vamos a orar en estos momentos para nuestro país, nuestra nación. Amado Señor y Padre, tú conoces, Señor, los muchos problemas por los que atraviesa nuestro país desde ya muchos años. Tanta corrupción, tanta inmoralidad, tanta injusticia. Señor, tanta mentira, tantos engaños, oh Dios de los cielos, desde nuestros gobernantes hasta
las personas comunes y corrientes, oh Dios de los cielos. Nuestro país está imbuido, está, Señor, saturado de todos los pecados de maldad. Te pedimos misericordia desde el presidente, desde los ministros de Estado, desde los congresistas, que, Señor, solamente hacen uso de sus malas intenciones, a veces, Señor, de estar en competencia, de estar en luchas políticas, de venganzas. Ten misericordia de esos hombres. Haz que, Señor, que alguien de tu parte se levante y vaya a hablarles del Evangelio. Señor, este país necesita conocerte. Los peruanos necesitan, Señor, tenerte en su vida y ver tu obra y tu gloria en nuestro país. Cambio, Señor, en la educación. Cambio, Señor, en la tecnología. Cambio, Señor, en la industria. Cambio, Señor, en la agricultura, en la ganadería, en la cultura. Cambio, Señor Jesús, en la vida social. Cambios en la vida familiar. Y todo esto puede pasar cuando tú intervengas, oh Dios de los cielos. Señor, hay mucha gente desesperada. Hay mucha gente sin paz. Hay mucha gente sin Dios. Hay mucha gente sin consuelo. Hay mucha gente olvidada, desamparada, gente que no tiene, Señor, recursos, gente que no tiene trabajo, gente que no tiene, Señor, seguridad en su vida. Pido que tú intervengas y nos uses y nos ayudes a nosotros para llevarles este mensaje de amor y de esperanza. Igualmente oramos por las personas enfermas, por la hermana Sonia Camargo, que está con COVID, por la hermana Paulina Vicente, que se encuentra en estado de coma, por la hermana Fortunata Vargas Taipe, tiene un coágulo de sangre, es decir, tiene trombosis. Por César Elvis Cuelo Rubio, tiene COVID. Por Alejandro Rojas y su hijo Eduardo Rojas, que salieron positivos en COVID. Amado Dios y Padre, pon tu mano sanadora sobre estas personas. Tú sanas, Señor, Dios mío, toda enfermedad. No hay mal, no hay enfermedad que tú no puedas sanar. En estos momentos pido que el Espíritu Sanador intervenga en esos cuerpos, en esos tejidos y en esos órganos. Opera milagros. Hemos orado, Señor, para que tú intervengas y pedimos que tu obra se realice hoy. Sana, Señor Jesús, a Sonia Camargo, sánalo. Sana a Paulina Vicente, sana a Fortunata Vargas Taipe. Sana, Señor Jesús, a César Elvis Coelho. Sana a Alejandro Rojas y a su hijo Eduardo Rojas. En el nombre de Jesús oro para que tu mano sanadora intervenga y que aún de la muerte los puede librar y levantar. Declaro, Señor, victoria sobre la enfermedad, sobre la muerte. Y, Señor, queremos escuchar testimonios maravillosos de tus obras gloriosas que tú haces. En el nombre de Jesús, recibe sanidad donde quiera que estés. Gracias a Dios.